La energía del deporte. Un podcast conducido por Julián Povedano. Hola y bienvenidos a esta entrega de La energía del deporte, un podcast en el que hoy vamos a hablar de baloncesto femenino. Y lo hacemos con motivo del estreno de un documental, The Coming of Age, que nos lleva al día a día de las adolescentes que practican este deporte y que ha visto la luz gracias a Basket Girls, una iniciativa de Endesa en la que colaboran la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, para evitar el abandono temprano del baloncesto entre las adolescentes. Para hablar de ello, tenemos con nosotros hoy a Marta Alsina, que es una de las protagonistas de este documental y jugadora de siglo XXI. ¿Qué tal, Marta? Hola, encantada. También está con nosotros Elisa Aguilar, que es la directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué tal, Elisa? Hola, ¿qué tal? Y, por último, María Lacasa, directora de marca y patrocinio de Endesa. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, pues lo primero de todo, Marta, yo, como siempre, la curiosidad ante todo. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir con una cámara siguiéndote a todas partes? Bueno, pues supongo que al principio daba un poco de vergüenza todas las cosas, como todo el día con cámaras enfocando, pero a medida que iba pasando el curso, la temporada, íbamos conociendo a Jorge, el que estaba detrás de con el que hicimos muy buenas amigas con él, y se nos fue haciendo todo más ameno, más fácil, y empezando a grabarlo todo sin tanta vergüenza y sin tanta cohibición, ¿no? Al fin y al cabo, somos muy jóvenes y no estamos acostumbradas a exponernos delante de cámaras, a lo mejor más que otras niñas de nuestra edad, pero igualmente se nos hacía raro vivir con una cámara cada día. Pero personalmente los productores fueron siempre abiertos con nosotras y nos ayudaron a que todo saliese más natural y con su puntito de gracia. Qué bien, oye, pues divertido por lo menos la experiencia y además ha sido por una buena causa, porque ¿cuál es el motivo de este documental? ¿Qué realidad se quiere mostrar? María, cuéntanos. Bueno, como tú has dicho antes, el documental se encuadra dentro de un proyecto que se llama Basket Girls y que se puso en marcha precisamente porque detectamos eso, ¿no? Que las niñas en edad adolescente dejaban de hacer deporte antes que los chicos y quisimos entender el porqué. Hubo una primera fase de entendimiento, de conocer las causas, otra segunda parte de contarlo, y aquí es donde se encuadra el documental de Coming of Age, para mostrar por qué el deporte sí que es una herramienta de vida importantísima. Por una parte, entre niñas como Marta, que sí que quieren de hacer del baloncesto su profesión, pero también entre aquellas chicas que probablemente lo ven más como un deporte, como un entretenimiento, y que también eso le da una serie de valores y de instrumentos para desarrollarse a futuro. Entonces decidimos entrar en el centro de referencia de alto rendimiento en baloncesto como es siglo XXI y seguir el día a día de chicas como Marta y entender qué les pasa, qué les motiva, cosas buenas, cosas no tan buenas, y verlo desde una perspectiva, como decía Marta, también un poquito con humor y con divertimento. Elisa, compartes esa visión de María, entiendo, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo creo que al final el motivo de este documental, como ha dicho María, también es porque hay un problema desde hace ya mucho tiempo. Yo, que he sido jugadora profesional y ya tengo mi edad, yo cuando era juvenil y tenía la edad de Marta, también era un tema del que se hablaba, ¿no? Que hay una cierta edad en la cual las chicas, no pasa con los chicos, pero las chicas sí que es verdad que hay un abandono prematuro. A pesar de eso, sí que somos el deporte con mayores licencias en baloncesto femenino. Y lo que se ha hecho por parte de Endesa, que creo que ha sido muy acertado, es poner primero sobre el papel los datos y los motivos, y luego yo creo que con el documental, que a mí me ha encantado, Marta, lo habéis hecho fenomenal, y muy natural, y yo creo que se ven muchas perspectivas. Se ve chavalas muy jovencitas de 14, 15 años que se van de casa, con lo que eso conlleva, un esfuerzo, la importancia que tienen los estudios, que eso yo creo que es fundamental. Y hay una de ellas, que no me acuerdo quién ha sido, pero está muy bien, porque dice, sí, nos gustaría ser deportistas profesionales, pero también, si no puede ser, por lo menos que el baloncesto nos ayude en este camino, pues con estudios y con la experiencia, ¿no? Con lo cual yo creo que es una iniciativa espectacular que ha hecho Endesa y que yo creo que pone encima de la mesa una realidad importante, que con el esfuerzo al final se puede llegar a cualquier sitio. Claro, una realidad que vives tú, Marta, ¿verdad? Porque tienes 17 años, eres uno de los grandes talentos del baloncesto femenino español y eres un claro ejemplo de que lo inteligente es seguir, que es un poco el lema de esta iniciativa, ¿no? Pero cuéntanos, ¿has tenido dudas en algún momento o cómo has afrontado los momentos más complicados, los que seguir en este deporte pues parecía que no era una opción? Pues sí, yo he habido muchas veces en las que me ha pasado por la cabeza no dejar el baloncesto,
pero sí jugar en ligas o niveles no tan altos, no por el hecho de que pasase por una mala racha a nivel deportivo, porque siempre he sabido gestionar cuando las cosas no me van como me esperaba, pero sí por el que dirá la gente o por el no llegar a las expectativas que la gente tiene sobre mí. Pero he tenido la suerte de tener a una familia con la que puedo confiar desde el principio, muchísimos entrenadores, no solo de siglos, sino también de otros clubes en los que he estado que me han apoyado desde un minuto, y a psicólogos que me han ayudado a entender un poco mi cabeza, a cómo soy la gente y cómo puedo responder a estos problemas. Pero por sobre de todo he tenido a compañeras, especialmente las de básquet, que supongo que entienden más mi posición porque lo han vivido de cerca y han sabido ayudarme cuando más lo he necesitado. Qué bien, oye, eso siempre viene bien, ¿no? Imagino que hacer grupo y compartir tu experiencia con otras personas que están pasando por lo mismo, pues siempre ayuda. ¿Y cómo se detecta este problema de abandono prematuro en la práctica del baloncesto por parte de las mujeres frente a los hombres? Hombre, entiendo que es algo que se ve en el día a día, pero ¿qué motivos lo provocan? Bueno, yo creo que evidentemente se ve en el día a día. Nosotros lo detectamos incluso a veces ahora con el 3x3, que tenemos un circuito en verano, que con los chicos tenemos un tope de 16 equipos por sede y los tenemos que dejar fuera, y con las chicas pues estamos alguna vez llamando para ver si pueden venir, ¿no? Pues bueno, somos de distinta forma, vemos la vida de distinta forma, y es verdad que con el estudio que hizo Endesa, bueno, pues yo creo que lo deja muy claro. Creo que hay un nivel de exigencia a nivel de estudios que nosotros lo vemos de distinta forma, y yo creo que nos agobiamos un poco el hecho de que a lo mejor pensamos que el baloncesto nos quita tiempo, que yo creo que es al revés, sino que te ordena muy bien tu vida, y eso es lo que hay que decir. Es verdad que siempre hay una presión más por parte de la familia, que la chica es como, evidentemente esto está cambiando afortunadamente, ¿no? Pero que era más el deporte es más cosa de chicos que de chicas. Y bueno, pues esa presión muchas de ellas a lo mejor les hacen ir al abandono. Yo creo que lo que está en la responsabilidad de la federación y en lo que estamos trabajando muy mucho es sobre todo crear referentes. Este documental yo creo que también se ve muy bien por las personas que han pasado por ahí. Pues Betty Cebrián, yo creo que sale también Mar Rovira, Laia no ha estado, pero bueno, pasa muchas horas allí. Bueno, pues que el día después el baloncesto también te ayuda a tener otra salida profesional, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, que las causas están encima de la mesa, y ahora estamos intentando poner todo de nuestra parte para solventar todas estas dudas. De hecho, entre Marta y Elisa yo creo que han hecho un recorrido por esos motivos que detectamos. Hicimos un estudio que era tanto cuantitativo como cualitativo, entrevistas a niñas que seguían haciendo deporte, a niñas que lo habían dejado, a entrenadores, a familias, reuniones de grupos. O sea que hicimos un estudio bastante concienzudo, y ahí salía que los grupos de causas eran tres fundamentalmente. Un primero que eran los conflictos de intereses que ha dicho Elisa, ¿no? El compaginar estudios y deporte, cuando efectivamente eso yo creo que es una herramienta para ordenarte, ¿no? Y para saber balancear la vida entre lo personal, lo relativo al estudio y también a los amigos y familia. Un segundo grupo que tiene que ver con la familia, con tu entorno, y Marta lo ha comentado, ¿no? Me decía que uno de los puntos era el apoyo que le ha dado su familia, las amigas que tenía alrededor que también la han acompañado. Pues fíjate que eso es uno de los motivos que puede funcionar para seguir, pero que también puede funcionar para dejar de hacerlo, ¿no? Si recibes, pues, o no recibes el apoyo por parte de tu familia, o una presión excesiva por ser muy competitivo, o tus amigas dejan de hacer deporte y por eso dejas de hacerlo tú también, ¿no? Y luego un tercer grupo de motivos, que es todo lo que tiene que ver con la práctica deportiva. Yo creo que eso está cambiando también mucho, pero es verdad que hasta hace poco había determinados clubes o colegios o ligas que priorizaban más al deporte masculino que al femenino, ¿no? Y en eso se está trabajando, y creo que se ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Pero es verdad que cuando no se percibía que ese deporte por parte de las niñas era tan importante como el de los chicos, pues había a niñas que desmotivaba. Sí, claro, Elisa. Yo viendo el documental, luego me paro a pensar que, claro, yo esto lo he vivido, pero en etapa posterior. Es decir, Marta, me entiendo que entró en la Blume, me imagino que con 14 o 15 años. Yo no tuve esa oportunidad. Estaba en Madrid y estaba en Canoe, es un club de Madrid y bien. Y luego a mí me entró ese gusanillo en mi etapa universitaria, ¿no? Que ellas sí que tienen muchas oportunidades ahora, porque vienen muchas universidades americanas aquí a ojear para llevarse el talento nuestro allí, que es una oportunidad muy buena. Yo tuve que ir a buscar esa universidad, luego me voy. O sea, que tengo que decir que es verdad que al final tienes esas opciones. Yo lo vivo ya en una edad mucha más madura, que eso es importante, pero siempre priorizas el tema académico. Y yo te voy a decir una cosa.
y lo ha dicho María y yo también lo repito, el baloncesto te ordena tu vida. O sea, te ordena tu vida. Yo me fui a Estados Unidos. Si no estudias y no sacas una media mínima, te devuelven a casa con tu beca que te cubre mucho. Es decir, hay una presión, sí, pero bueno, la presión está en nuestras vidas. Pero yo creo que lo más importante es compaginar esos estudios con la práctica deportiva. Y cuando acabas todo, que yo llegué a España y luego he tenido 20 años de carrera profesional, tienes una carrera, vuelves con 21 años, que tienes toda la vida por delante. Es decir, que el baloncesto te ordena la vida y hay que compaginarlo y no dejarlo. Estáis escuchando La Energía del Deporte, un podcast del Español en colaboración con Endesa. Porque entiendo que este documental se quiere dar visibilidad a esta realidad, que es un primer paso o un paso, ¿no?, ya muy importante para concienciar a la gente. ¿Qué más se puede hacer para que esa brecha en el abandono de la práctica de este deporte entre hombres y mujeres se reduzca? Marta, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que es un poco lo que estamos empezando a hacer ahora, ¿no? Tipo, a valorar y darle más importancia al deporte femenino, que las diferencias de salario, por ejemplo, entre hombres y mujeres deportistas se igualen. Y yo creo que de esta forma las niñas que están en formación puedan tener referentes y que no piensen que por ser mujeres no pueden llegar a un nivel profesional, que miren a jugadoras veteranas y digan, si ellas lo han podido hacer, vamos a trabajar para llegar, o ni que sea decir que lo hemos intentado. En ese momento de quedarse estancada, es decir, lo dejo, no lo dejo, tener el camino un poco marcado para poder seguir con la práctica del deporte, ¿sabes? Uh-huh. Y entre las soluciones para evitar el abandono, ¿qué papel juegan academias como Siglo XXI, Elisa? Bueno, a ver, el siglo XXI, que lleva ya muchos años, creo que es desde el 85, si no recuerdo mal, la filosofía por la cual empieza es un centro de tecnificación en el cual se le da espacio a aquellas jugadoras que en sus respectivas localidades no tienen esa oportunidad por club o porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Y se compagina a estudios y la práctica deportiva, con lo cual ahí le estás dejando o estás dando una oportunidad a jugadoras que no tienen posibilidad en su localidad, que probablemente abandonarían el baloncesto si no tuvieses ese paso al siglo XXI, con lo cual yo creo que ha sido un acierto estupendo. Aparte que se forman, bueno, yo creo que el documental lo deja muy claro, se forman como jugadoras, empiezan a valorar lo que es el grupo, del grupo pasas al equipo y del equipo pasas luego a la familia, ¿no? Y luego todas sus experiencias y todas sus inquietudes, sus miedos y cómo lo hacen frente siempre de la mano de sus compañeras y por supuesto de los cuerpos técnicos que son fundamentales en todo esto, con lo cual yo creo que el siglo XXI para la Federación Española, porque somos parte del siglo con la Federación Catalana, y bueno, pues llevamos, también es verdad que luego todo hay que adaptarse a los tiempos. Llevamos en conversaciones con la Federación Catalana mucho tiempo para darle ese punto de valor o cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues al final estamos en eso porque para nosotros es prioritario que las chicas se formen y luego, oye, pues están en nuestras selecciones nacionales, luego se van a Estados Unidos, luego vendrá la Liga Femenina Andesa, con lo cual que el talento siempre venga a España. Ayudar el talento. Marta, ¿tú cómo lo vives? ¿Qué te aporta a ti siglo XXI? Bueno, yo un poco lo que se quiere decir, algunos de los puntos importantes por lo cual yo conozco a gente que hayan dejado el baloncesto es por no poder compaginar los estudios o bien por falta de confianza en una misma. Por lo de compaginar los estudios, siglo XXI te proporciona horarios con los cuales puedes compaginar las dos cosas sin dejar de tener en cuenta que los estudios son igual o más importantes que el deporte. Y aparte también en el instituto hay solo estudiantes deportistas que están en la misma situación que tú. Y entonces el profesorado siempre intenta ayudarte para que puedas dar el máximo en cada ámbito. Y por lo de la falta de confianza, yo creo que vivimos rodeadas de personas que valoran tu esfuerzo diariamente. Entre nosotras siempre lo hacemos, obviamente, pero los entrenadores siempre son los primeros en darte la mano y levantarte cuando más lo necesitas. Qué bien, ¿no? Que apoyar además tiene un propósito. Este documental es uno de esos proyectos en los que pensamos cuando desde Endesa habláis de patrocinio con propósito, ¿verdad, María? Entiendo que el producir un documental de 1 hora con toda su producción, pues oye, es muchísimo trabajo y además se sale bastante de lo que cabe esperar de un patrocinio al uso, ¿no? Sí que se sale, pero yo creo que es como en Endesa entendemos el patrocinio y también en la federación. Nosotros, ¿verdad, Elisa? Que siempre decimos que no somos patrocinadores y patrocinados, que somos
socios, familia, amigos. Y yo creo que así entendemos la forma de patrocinar y así entendemos el cómo activar el patrocinio, ¿no? Es lo que llamamos patrocinio con propósito, que es, pues de alguna forma, dejar nuestro legado a través del baloncesto e intentar aportar un granito de arena para resolver problemas que pueda haber, como es el caso del abandono del deporte femenino. Y contamos además con la federación, que nos acompaña, que nos apoya, que lo hacemos conjuntamente. Es un proyecto más de los que tenemos y es como nos gusta trabajar. Porque este documental del que estamos hablando, que muestra esta realidad del baloncesto femenino, es consecuencia de otro proyecto aún más grande, que es Basket Girl. Una iniciativa que busca no solo apoyar este deporte, sino también los beneficios a nivel de salud, pues de trabajo en equipo y de valores que aporta el baloncesto a quienes lo practican. ¿Cuál es el objetivo final de Basket Girl, Elisa? Bueno, yo creo que está todo muy unido, evidentemente, y bien lo ha dicho María. Cuando ellos detectan un problema que hay en la sociedad y como están súper comprometidos porque no es el patrocinio al uso, pues se ponen manos a la obra y aquí nos tienen a nosotros para lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, es que no solo el abandono, es también el poner en la mesa que hay que estudiar, que el deporte lleva salud, la nutrición, los buenos hábitos. Y entonces yo creo que al final es un conjunto de, es un documental, un proyecto con un conjunto de beneficios, de poner pues un poco de visibilidad a todo. Yo también quiero decir que al final es verdad que el documental son el siglo XXI, que es un poco la élite en este caso, ¿no? Pero que la gente que no está en el siglo XXI, y yo creo que este documental se puede reflejar, pueden evidentemente seguir la misma práctica deportiva estudiando en sus respectivos colegios y por supuesto con el apoyo de su casa, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que al final nosotros, una de las cosas que tenemos muy claras es que haya un balón en cada una de las casas. Nosotros llevamos 20 campeonatos de España desde que tienen 11 años hasta que tienen 17, 5x5, 3x3, y yo creo que eso, pues el hacer esa actividad, ver baloncesto, que vean baloncesto, que vean a Laia Palau, que vean a Maya Valdemoro, pues yo creo que es importante para que vean a Betty, que después de su vida deportiva pueda estar en FIBA en un proyecto súper interesante con baloncesto femenino. Es decir, que aquí hay muchas etapas, que es la etapa que está viviendo ahora Marta, luego vivirá la otra, que es la de ser profesional del baloncesto, y luego vivirá otra, que es la que ya te has retirado, pero que todavía el baloncesto te da otra salida. De hecho, el proyecto es muy natural porque yo creo que está muy alineado con lo que defiende FEB, ¿no? Que la federación ha demostrado que trabaja en el baloncesto desde la base. Entonces, eso es lo que da resultado de tener selecciones de españolas absolutas como las que tenemos tanto en categoría masculina como femenina. Entonces, un proyecto que ayude y que aporte su granito de arena a eso, ¿no? A la práctica del deporte base, no solo como las chicas del siglo XXI, que tienen un carácter preprofesional, sino en colegios, en institutos, en ligas municipales, etcétera, ¿no? El ayudar a que el baloncesto se practique, el deporte en general se practique y se entienda como algo que te va a ayudar en el futuro. Basket Girls, chica en inglés y una Z después, para que todo nos quede claro que está la Z ahí bailando un poco. Sí. Pues es un proyecto que ya está en marcha y que trabaja activamente por el deporte y por los valores que nos ayudan a mejorar como sociedad. Me queda daros las gracias a las tres por traernos hasta aquí iniciativas como esta. Y una cosa más, quizá la más importante, ¿dónde podemos ver este documental, María? Pues lo podemos ver en YouTube, en el canal de Endesa está disponible, y en la web Endesa Basket Lover, que es la web donde nosotros aglutinamos todos los contenidos que realizamos alrededor del baloncesto. O sea que encima está al alcance de todos. No tenemos que estar suscritos a ninguna plataforma, abierto. Un clic y listo. Totalmente abierto. Pues muchas gracias a las tres por compartir esta historia y esperamos que tenga la repercusión que merece. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.